Buenas, buenas noches, doctor, compañeros Hola. presentes. Vamos a exponer lo que es el tema de prolapso genital, comenzando con lo que es mm, con lo que es el prolapso de órganos pélvicos. Em, ay, no sé qué pasa. Un momento, por favor. Ya. Comenzando con lo que es el prolapso de órganos pélvicos, este se va a definir como el descenso de uno o más aspectos de la vagina o el útero, ya sea por la pared vaginal anterior, posterior o el cérvix que estaría en la cúpula de la vagina. Otra definición también la refiere como una hernia de los órganos pélvicos hacia o más allá de las paredes vaginales. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos a lo que es un, hay un prolapso de cómo sería la vagina normalmente y al otro lado lo que es la, el prolapso, ¿no? Entonces, continuando, tenemos que los órganos cercanos se van a herniar en el espacio vaginal. Asimismo, se menciona que va a haber un descenso leve de los órganos pélvicos y este va a ser común, pero va a ser patológico cuando va a causar sintomatología. También se puede definir con los síntomas de la paciente o de los hallazgos que se encuentren al examen físico. Se tiene que tener en cuenta que la mayoría de los síntomas va a suceder cuando va a sobrepasar el borde delantero, que este va a ser aproximadamente 0,5 centímetros, ¿no? Continuando, etimológicamente va a haber ciertas estructuras dentro de la cavidad donde si va a haber un prolapso, que este va a ser con el sufijo cele, de acuerdo al órgano, podría ser ureterocele, que sería el prolapso de la uretra, cistocele, prolapso de la vejiga, histerocele del útero, enterocele de los intestinos, rectocele y prolapso del recto. Pero, ¿qué pasaría cuando se van a herniar los tres compartimentos a través del introito vaginal? A esto se le va a conocer como presidencia uterina. Ahí podemos observar en la imagen que hay un prolapso de diferentes órganos, en este caso sería el eh, que se observa en la imagen, ¿no? Luego tenemos que epidemiológicamente en el Perú se reporta que entre 2 a 8% de mujeres mayores de 30 años van a presentar síntomas y estas, por lo tanto, va a ser una patología prevalente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene exactamente con lo que es el, podemos observar de que el piso pélvico va a estar conformado por una parte ósea, muscular y tendinosa. Lo que es la parte muscular, tenemos que tener en cuenta como se observa a la izquierda. En esta parte hay, como se puede observar, un, tenemos ahí a lo que es el hueso de coxis, y aquí se va a dividir principalmente por el orificio de la pelvis superior, y esta va a diferenciar a lo que es la pelvis verdadera de la falsa, porque en la pelvis verdadera se va a encontrar a los órganos pélvicos y estos van a ser, por decirlo así, reforzados o van a ser cargados por la parte muscular, principalmente el músculo elevador del ano. Este músculo elevador del ano va a estar conformado por el músculo puborectal, el músculo pubococcigio y el músculo iliococcigio. Es importante conocer este grupo muscular porque en el tratamiento que se va a mencionar posteriormente, tenemos aquí a los ejercicios de Kegel y este es para reforzar más que todo el músculo pubococcigio, ya que al encontrarse debilitado y se refuerza, se va a mejorar este grado de prolapso. Asimismo,
tenemos lo que es la parte tendinosa. En esta parte tendinosa vamos a encontrar lo que es los niveles de Delancey. Vamos a tener en cuenta de que el útero, con lo que es el cervix, va a estar suspendido. ¿Por quiénes principalmente? Por ligamentos. Tenemos a lo que es el ligamento cardinal, que este se define como una extensión del ligamento redondo, que este ligamento cardinal va a ser que va a suspender lateralmente a la parte del cérvix. También tenemos a los ligamentos de los uterosacros. ¿Y por qué es importante conocerlos? Porque cuando va a haber el prolapso, vamos a ver qué ligamento está alterado. Por ejemplo, en el nivel de Lancey, que sería el nivel 1, tenemos aquí que va a estar comprometido los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros, que estos se encargan de suspender el ápex de la vagina. Se puede observar en este corte de que así es como lo suspende. También tenemos al nivel del Lancey 2, que esta va a ser una inserción lateral. Este se va a encontrar principalmente deshacer el soporte de la vejiga y el cuello vesical y va a prevenir la expansión anterior del recto. Aquí se puede observar de que tenemos a la vagina suspendida por los ligamentos, que si en caso hubiera alteración, pues a ese nivel se encontraría la patología. Y el nivel de Lancey número 3 sería la función del cuerpo perineal o elevador del ano y del pubis. Este ya se encuentra más que todo en la parte más inferior. Y esto se encontraría con la función de fijar la vagina a tejidos adyacentes. Y si este fallara, habría un prolapso del compartimiento posterior. Hola, disculpa, ¿puedes repetir el plano de Lance 2? ¿Cuáles son los referentes? Ya, lo que es el plano de Lancey 2 es el ligamento eh, que va de pubo cervical y el recto vaginal. Bueno, aquí lo menciona fascia, ¿no? Pero son ligamentos. Así es una fascia rectovaginal y el pubis cervical. Hay que tener en cuenta eso. Ya, continuando, tenemos a lo que es los factores de riesgo. Hay diferentes factores de riesgo que se va a explicar el motivo. Y a la derecha, bueno, es de diferente bibliografía. La de la izquierda es de la ACOG y la de la derecha es de un artículo que encontré de la COGEN, de lo que se debería saber, ¿no? Más que todo la agrupa en lo que es factores de riesgo según predisponentes, estimuladores, factores promotores y factores descompensadores. Entonces, dentro de lo que es los factores predisponentes, tenemos a lo que es, por ejemplo, aquí la cultura, el ambiente, el grupo muscular, pero en este apartado se encuentra mejor descrito lo que son los factores. ¿Y por qué? Porque empezando con la multiparidad va a ser lo que es un factor de riesgo, porque se refiere a la literatura que en el primer parto una paciente va a tener 4 veces más riesgo de tener prolapso que una paciente nulípara. En la segunda gestación, 8 veces más. La tercera gestación, 9 veces más. Y en un cuarto embarazo, hasta 10 veces más. Por eso es de que la multiparidad está directamente relacionada. Otro es el parto vaginal. ¿Por qué? Porque al realizar el parto vaginal, varias veces hay lo que es lesión del músculo elevador del ano. Y en algunos casos, lesión del nervio pudendo. Y al no haber una buena inervación, no haber una buena musculatura, por decirlo así, y va a haber un prolapso por debilidad. También en el parto vaginal, en partos macrosómicos, va a aumentar lo que es el debilitamiento de este grupo muscular y va a ocasionar el daño. También el periodo expulsivo, al ser prolongado, va a ocasionar que haya un debilitamiento de estos músculos, se agoten, se atrofien o haya un desgarro y cause más lesión. También se refiere que si la edad materna en el primer parto es menos de 25 años, también hay un mayor riesgo. Continuando con lo que es la edad avanzada, en la edad avanzada se va a encontrar lo que es el pico de edad de 60 a 70 años. Esto se refiere, está junto con lo que es la menopausia también, pero hay diferentes
Algunos dicen de que la menopausia está relacionada con la edad avanzada o viceversa, pero se tiene como factores de riesgo individuales, es decir, edad avanzada de 60 a 70 años por la disminución de el colágeno y de las fibras como tal. Por ello es de que otra patología o factor predisponente es la disminución del colágeno. ¿Por qué? Porque en trastorno del tejido conectivo, cuando disminuye el colágeno, tipo 1 especialmente, este va a dar la resistencia. Entonces, si tenemos disminuido el colágeno tipo 1, va a haber una menor resistencia de estos. Pero para compensar, van a aumentar el tipo de colágeno 3, pero el tipo 3 tiene menor resistencia, entonces no compensa del todo. Entonces, estábamos hablando de la edad avanzada con la menopausia. La menopausia ahora va a tener un factor de riesgo directo porque en la menopausia va a haber una disminución de estrógenos y en los músculos va a haber unos receptores de estrógeno, en especialmente, por ejemplo, el músculo elevador del ano, que ya hemos visto por cuáles están compuestos, y al estar disminuidos estos receptores, va a haber una menos, por ejemplo, va a estar más debilitado, si es que va a llegar a dañarse, no va a haber una buena cicatrización y va a ocasionar daño. Asimismo, al disminuir el nivel de estrógeno, por ejemplo, los ligamentos cardinal útero-sacro, que se va a encargar de la parte superior del ápex, va a estar debilitado, ¿no? Y por lo tanto, todo ese en conjunto va a debilitar el piso pélvico. También el aumento de la presión intraabdominal. Esto va a estar incluido patologías como obesidad o estreñimiento crónico y la tos crónica. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión dentro del abdomen va a generar un esfuerzo mayor en la parte inferior y esto va a ocasionar debilitamiento, ¿no? La obesidad, ya que el tejido adiposo va a generar mayor presión, el estreñimiento crónico porque al realizar las deposiciones va a haber un mayor esfuerzo, e igualmente la tos crónica, ¿no? Otro factor de riesgo que se refiere es la raza latina y blanca, a diferencia de la afroamericana. Se dice que una raza latina y blanca va a tener 4 veces más que la afroamericana. ¿Y esto por qué? Se refiere de que más que todos los estudios ha sido en estas poblaciones, entonces por ello es de que se ha encontrado de que este tipo de raza es más predisponente. Se necesitaría más estudios para ver si directamente en pacientes afroamericanas hay un menor riesgo, ¿no? También el antecedente familiar de prolapso va a predisponer a 2,5 mayor riesgo. Antecedente de histerectomía está en controversia actualmente, si es que es un predisponente o no, y el antecedente también de cirugía de prolapso. Se refiere de que el único factor protector o que se puede hacer como de prevención es el raloxifeno. Esto solo en pacientes de mayor a 60 años, ya que en menores de 60 años no se ha visto como tal una evidencia. ¿Y esto por qué? Porque el raloxifeno va a aumentar lo que es que los receptores de estrógeno, por decirlo así, capten más a nivel de los músculos, por ejemplo, el elevador del ano, ¿no? Entonces va a ayudar a que haya una mayor predisposición a cicatrización de los tejidos y que sean más viables, ¿no? Esto se ha visto en mayores de 60 y no en menores de 60. Entonces, para continuar, se tiene que hacer una historia clínica. El prolapso, hacer la pregunta, ¿no? ¿El prolapso limita la actividad física y la función sexual? Se va a encontrar principalmente 4 molestias. Los síntomas de bulto o presión, la mayoría de pacientes van a referir ello, y esto solamente se va a manifestar cuando el borde delantero va a alcanzar 0,5 centímetros distal al anillo himenial. También va a haber síntomas urinarios, principalmente en el prolapso anterior, ya que, para decirlo así, el prolapso enrosca la uretra y va a haber una micción obstruida, un chorro lento. La paciente tiene que introducir sus dedos en el canal vaginal para cambiar la posición y asimismo poder continuar la micción, o una sensación de vaciado incompleto. Esto debido a la retención urinaria, ¿no? Que sería lo más raro. También hay síntomas defecatorios, pero esto más que todo es cuando está dañada la parte posterior. Podría haber estreñimiento o vaciamiento incompleto al defecar, también urgencia e incontinencia fecal y síntomas obstructivos.
En los efectos sobre la función sexual no es que haya como tal dolor a las relaciones sexuales o disminución del deseo sexual. Lo que se relaciona es el miedo de la paciente a tener una satisfacción sexual o por miedo a la incomodidad o vergüenza con su pareja. En el examen físico, ahora sí, se tiene que tener en cuenta principalmente la evaluación tanto abdominal, pélvica y vaginal. Se tiene que separar los labios vaginales para evaluar al máximo el descenso del prolapso. Posteriormente, hacer las medidas POPQ con maniobras de Valsalva para valorar el tratamiento, y el único método validado para medir objetivamente el prolapso de órganos pélvicos es el POPQ, ¿no? Se debe evaluar en este caso el tono, la contractibilidad de los músculos del piso pélvico, si es que es ausente, normal o aumentado. Aquí se observan unas imágenes. En la izquierda sería cómo sería un prolapso de útero, un rectocele en la imagen del medio y en la derecha un prolapso completo de cúpula vaginal. Más o menos es como se evidenciaría. Continuando, aquí tenemos al funcionamiento del POPQ, pero ¿qué es el POPQ? Está por sus siglas de Pelvic Organ Prolapse Quantification. En español sería la cuantificación del prolapso de órganos pélvicos, es decir, ¿en qué va a consistir? Describir principalmente la topografía de la vagina mediante 9 puntos de referencia, los cuales en conjunto pueden producir un diafragma sagital del prolapso. Y aquí tenemos esquematizados los 9 puntos, igualmente aquí. ¿Y cómo se va a poner estos puntos? Pues tenemos aquí a lo que es el punto AA, que es el punto encontrado a 3 centímetros del meato uretral. Se dice que es -3, ya que va a estar hacia adentro de la cavidad vaginal. Luego continuamos con el punto BA, que es el punto que más se prolapsa de la pared anterior y va a estar relacionado con la vejiga. Tenemos al punto C en esta zona, que está relacionado C de cervix, y si en caso no hubiera, porque hay una esterectomía, por ejemplo, se pondría una rayita. Luego tenemos al punto GH, que está relacionado con el hiato genital. Este va a ser medido desde la horquilla anterior hacia la horquilla posterior, es esta distancia. Y esto va a ser estático. Se refiere que todos estos 3 puntos de en medio van a ser estáticos, a diferencia de los laterales, que van a ser dinámicos. Tenemos luego lo que es el cuerpo perineal, que está, Disculpe, el hiato genital, ¿puedes repetirlo? Señala de dónde a dónde va, por favor. ya, el hiato genital va desde la horquilla anterior hasta la horquilla posterior, sería esto. Señálalo. Ay, lo estoy señalando con el rojito, no sé si se ve. ¿Se ve? No. Ah, no se ve, estoy rayando en vano. A ver, un momento. Todo lo que rayo acá no se nota. Pensé que sí se notaba. Ay, ahora no se ve nada, ni mi puntero. Estaba No, rayando un no, rato. no lo logro ver, no sé si los demás. No se ve. Ay, no se ve. Mm, ¿Qué puedo hacer? Mm, Ya, lo voy a hacer desde acá. Voy a cerrar un ratito de acá. Ya, a ver. Ya, a ver. ¿Ahora sí se ve lo que rayo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias. Ya. Este va desde la horquilla anterior a la horquilla posterior. Este sería el hiato genital, disculpe. Ok. Ya. Entonces, continuando, eh, tenemos el cuerpo perineal, que como mencioné, junto con el hiato genital y el largo vaginal total, va a ser estático. Este cuerpo perineal va a ser desde el himen posterior hasta el margen anal, va a ser esta distancia. Luego tenemos al largo total de la vagina, que va a ser la barrera himenial desde acá, desde el himen, hasta el fondo de saco. Normalmente aquí en el fondo de saco
la vagina se tiene, bueno, pareciera o se tiene la idea de que tal vez es algo recto, ¿no? En este caso, si la vagina fuera recta y no habría ninguna flexión ni anteversión, aquí estaría el punto de la cúpula y a la derecha estaría lo que es el punto D, que sería, digamos, de Douglas. Pero la vagina no tiene esta forma. La vagina tiene una flexión, que es la posición normal. Por lo tanto, el punto D quedaría más, por ejemplo, de mayor medida a comparación del punto C, ¿no? Entonces aquí en lo que es el largo total de la vagina, por eso es hasta el fondo de saco, que lo tiene medido con el punto D. Continuando, tenemos al punto AP, que este va a ser encontrado ahora a 3 centímetros, pero ya no de la pared anterior, sino de la pared posterior. E igualmente va a estar referido con -3 porque es hacia interno de la vagina. Tenemos luego el punto BP, que es el que más prolapsa, pero ahora del punto posterior, que se encuentra más o menos aquí. Y tanto el AP con el BP sería lo que es la pared posterior relacionado con el recto, que al prolapsarse causaría rectocele. Continuando con el último punto, que es el fondo de saco, que se encuentra a este punto. Si en caso no hubiera, se le colocaría una rayita. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? En la pared anterior, que sería principalmente la A y el BA, daría una clínica urinaria, a diferencia de que el punto AP y BP daría una clínica defecatoria principalmente. Continuando, esta sería más o menos lo que es la descripción de los puntos y los valores normales y el prolapso asociado. Por ejemplo, aquí tenemos a lo que es el punto A, en el cual es el punto de la pared, como se mencionó, ¿no? Internamente de la vagina 3 centímetros. El punto BA se dice que igualmente, por convención se dice que está -3, igual que el punto AA. Y si no hubiera prolapso, este sería la medida. Y si hubiera prolapso, como es pared, sería antes de llegar al punto C de la cúpula. La C, que es el referente a la cúpula, es donde descansa el cérvix. El punto A es de la parte posterior. Y así sucesivamente, y aquí tenemos unas medidas que sería lo relacionado al estándar, ¿no? Que una alteración en ellas causaría patología. Y el prolapso asociado, por ejemplo, de la pared anterior, estaría relacionado con un cistocele. La parte posterior está relacionado con la salida del recto y lo que es el punto D, por ejemplo, la salida de los intestinos, porque sería relacionado con enterocele, y la C de cervix de la cúpula vaginal. Y acá están los puntos referenciales, ¿no? Ahora, continuando, tenemos aquí a lo que es las medidas normales de una mujer con y sin útero. Los valores normales son los que ya he mencionado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a lo que es el punto A, que sería del ureterocele. Si es que hubiera un prolapso, el punto BA, -3, -3. Como se puede observar, la diferencia principal está en que la paciente que no tiene útero no va a tener el punto D, porque aquí, como se observa, no hay como tal la flexión que se ocasionaba, que les había mencionado inicialmente que tiene anatómicamente la vagina con el útero. Entonces, esto va a generar de que no existe el punto D, que era lo que era el saco de Douglas, ¿no? Por lo tanto, va a haber ausencia. Después, el resto de puntos sí va a haber y no habría alteración como tal. Continuando, aquí tenemos más o menos cómo es cronológicamente el estadiaje del POPQ antes y ahora. Antes, más o menos en 1963, se tenía el grado 1, 2 y 3, que el grado leve al pujo estaba en esta distancia que más o menos el grado 2 al pujo y el grado 3 en reposo. Luego teníamos en 1972 los grados de Baden, que es grado 1, 2, 3 y 4, que posteriormente también lo voy a mencionar. Luego tenemos a lo que es el sistema gradiente de Bichan en 1980, que ahora volvemos nuevamente a 3 grados, 1, 2 y 3. Y con la que actualmente nos hemos quedado desde 1996, la clasificación POPQ, que nos divide en 4 estadiajes, ¿no? Que aquí serían el imen de -1 a +1 del imen, sería el estadio 2, y el estadio 1 sería antes de ello, y posterior a ello sería el 3 y el 4. Igualmente voy a explicarlo cómo serían las medidas luego.
Continuando, tenemos aquí el estadiaje del POPQ con la clasificación Baden. La clasificación Baden, como ya se mencionó cronológicamente, era lo que antes se usaba. Tenemos aquí a lo que era el uterocele que se conserva, al cistocele que se conserva, igualmente el esterocele, el enterocele, pero el rectocele con el desgarro perineal se juntó en uno solo, mayormente. Entonces esto sería lo que es una sola letra, por decirlo así, ¿no? Pero ahora se quedaría así, AA, este sería el BA, este sería el C, el D, este sería el BP y este sería el AP. Ahora, en los estadiajes del POPQ, aquí tenemos a los niveles del POPQ y a la izquierda de la escala Baden. Tenemos el estadio 1 es cuando no va a haber prolapso, es decir, el útero, por ejemplo, se encuentra en su lugar anatómico fisiológico. Y este se refiere de que está en posterior, está en todos a -3, y el C y D, que era el de la cúpula y del saco de Douglas, está entre la longitud vaginal total y la longitud vaginal total, pero en negativo -2. El estadio 1 de POPQ no se va a cumplir el criterio del estadio 0 porque se dice que el prolapso va a estar a más de 1 centímetro por encima del nivel del himen, pero menos de 1 centímetro. El estadio 2 va a estar entre 1 centímetro por encima y 1 centímetro por debajo del himen. El estadio 3, el prolapso va a ser más distal a más de 1 centímetro por debajo del himen, pero no más de 2 centímetros por debajo de la longitud vaginal de la vagina. Y el último va a ser cuando el prolapso es más distal y sobresale al menos la longitud vaginal de la vagina en positivo, pero disminuido en 2. Y lo voy a explicar igualmente. Pero más o menos esta sería la clasificación. Continuando, cuando tenemos un estadiaje de prolapso, así se visualizaría el estadiaje 1, así se visualizaría el estadiaje 2, el 3 y el 4, que es cuando ya se observa externamente el prolapso. A la derecha tenemos cómo sería el prolapso máximo de cada punto. Tenemos aquí, por ejemplo, el ala, que era del ureterocele, disculpe, que como fisiológicamente es -3, entonces, ¿cuál es lo máximo que puede disminuir? Obvio, hasta +3. Si es que tenemos el punto BA, que es -3, ¿cuánto es lo máximo que puede salir? No sería +3, porque si no quedaría en este punto, sino es el espacio que hay hasta aquí, más el espacio que hay hasta aquí, por lo tanto sería en +8, o sea, todo lo que ha recorrido, ¿no? Luego tenemos al punto C, que es -8 fisiológicamente, aproximadamente, si hubiera una longitud vaginal. Y a la izquierda, lo máximo que podría ser es un +8. Luego tenemos a lo que es el punto AP, que de -3, lo máximo que podría ser el prolapso es hasta +3. Y luego tenemos igualmente con el punto BA, el punto BP, ¿no? Que sería la misma medida. Pero en lo que es lo de abajo, como no tenemos lo que es el saco de Douglas en esta parte, no va a protruir el saco de Douglas como tal, sino lo que va a protruir, lo que vamos a visualizar es el cervix en el grado 4, por ejemplo, ¿no? Continuando, tenemos aquí un esquema que en un ejemplo práctico, teniendo en cuenta de que la longitud vaginal total es 10 centímetros. ¿Cómo se pondrían los puntos dentro? Primero tenemos que trazar lo que es una línea en medio, que sería la referencia 00 del himen, hacia adentro -1 más 1. Este sería el estadio 2. Luego tenemos que hacer la medida de, si tenemos de longitud total vaginal 10 centímetros, tenemos que reducirle 2 centímetros y nos quedaría 8 centímetros. Estos 8 centímetros serán en negativo para acá y en positivo para acá. Ahí tenemos los puntos para tales que mencionarlos, ¿no? Se dice de que el estadio 0 puede ser
de que varíe hasta -8. Es decir, esto sería fisiológicamente que varíe. Por eso es de que se dice que hasta -2 sería lo normal. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que el útero se encuentra a una medida de -9? Sería estadio 0, no pasaría nada. ¿O qué pasaría si es que el punto C se encuentra a -5? A -5 sería aquí. ¿Qué estadio sería? Estadio 1. Pero hay que tener en cuenta un dato fisiológico, ¿no? De que el punto A siempre va a ser a -3. Entonces, por aquí estaría, ¿no? Pero si este punto A no está aquí, sino, por ejemplo, se encuentra aquí, entonces ha recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué estaría? Sería, si es el punto A y estamos en el estadio 3, ¿qué sería? Si es A, sería urétero, cele, estadio 3. Más o menos así sería. Continuando, tenemos aquí el estadiaje POPQ. Va a haber en sí nueve estadiajes. ¿Por qué? Porque tenemos la pared anterior, la pared posterior y la pared superior. En la pared anterior tenemos, estos serían los valores normales, el primer cuadro. Mm, Y en el nivel 1, acá podemos ver de que el cervix se encuentra ahora a -7. Entonces, si trazamos la línea que habíamos hecho inicialmente, si se encuentra a -7, está aquí. Por lo tanto, está en estadio 1, lo que estábamos mencionando acá, ¿no? Por eso es de que se encuentra en -7. Igualmente aquí, se dice que ya ahora la pared anterior, la cúpula, está en -5. Si está en -5, volvemos a nuestro cuadro y colocamos acá -5, ¿dónde nos quedaría? -5. Sería estadio 1, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta los otros puntos. Los otros puntos han variado también, ¿no? Aquí tenemos a -1, por ejemplo, BP. Y el punto 3 sería, digo, el nivel 3 de la pared anterior. Ahí tenemos a los tres niveles. Luego tenemos a la pared posterior. ¿Cómo sería el prolapso de la pared posterior? Tenemos en imagen una normal. Normal. Aquí sería un prolapso nivel 1, prolapso nivel 2 y el prolapso nivel 3 como totalmente está saliendo el recto. En la pared superior tenemos cómo sería normalmente, cómo está prolapsando en nivel 1, prolapsa en nivel 2. Ya se puede visualizar un poco porque está ya en el límite del himen. Y aquí cuando ya externamente se visualiza los genitales internos. Continuando, ¿es necesaria alguna evaluación adicional aparte del POPQ para diagnosticar el prolapso de órganos pélvicos? En general no es necesaria otra evaluación además de la historia y el examen físico. En prolapsos que pasen del himen, se recomienda cuantificar el residuo postmiccional. Lo que se suele hacer prácticamente, en manera práctica, en algunos lugares, por ejemplo en el Hospital Cayetano Heredia, había visto de que realizan lo que es inyección de cloruro de sodio a través de una sonda Foley en la vejiga. Y una vez que ya la vejiga se encuentra totalmente distendida, en su máxima capacidad, se pide a la paciente que orine. Y, eh, pero antes de que orine, se pide a la paciente que tosa o se ría o haga algún esfuerzo de presión intraabdominal. Si es que hubiera un flujo de orina, se podría decir de que está comprometido, ¿no? Pero eh, también antes de que orine se introduce lo que es el dedo en la cavidad vaginal, más que todo en el punto donde estaría la uretra, donde habría el prolapso de ureterocele, por ejemplo, y se hace una presión. Y si es que al toser o reír no hay una fuga de orina, se visualizaría de que ahí está el problema, ¿no? Y posteriormente se le pide a la paciente que orine y se cuantifica a través de una ecografía de vías urinarias si es que hay un residuo postmiccional principalmente, ¿no? Continuando, le doy pase a mi compañera.
Continuando con la exposición, en este caso vamos a ver el manejo del prolapso de órganos pélvicos. En este caso, primero, ¿cuándo vamos a indicar el tratamiento? Para ello es importante primero identificar que las mujeres tengan los síntomas del prolapso, pero lo importante más es que se afecta la calidad de vida de la paciente o incluso si hay presencia de disfunción urinaria, ya sea intestinal o sexual, ¿no? También cuando hay presencia de obstrucción urinaria o intestinal. Estas son indicaciones para nosotros iniciar el tratamiento, pero el manejo, para el tratamiento tenemos opciones. En este caso podemos hacer una conducta expectante, un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. En este caso, la elección va a depender tanto de los síntomas e incluso de la preferencia del tipo de tratamiento por parte de la paciente. En casos de conducta expectantes, lo vamos a realizar cuando los síntomas son leves o son asintomáticos, ¿no? Que la paciente prefiere evitar los tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos. Pero es importante realizar un seguimiento periódico. En cuanto al tratamiento conservador, en este caso es no quirúrgico, es importante o se realiza cuando los pacientes tengan deseos de procrear de manera de futuro o cuando tengan una salud frágil, ¿no? Y en este caso serían terapias no quirúrgicas, como por ejemplo ejercicios pesarios, ejercicios del suelo pélvico, ¿no? Y son de primera línea para este tratamientos conservadores. Y ya para el tratamiento quirúrgico, esta es una intervención para reparar lo que es el soporte pélvico y va a considerarse cuando el tratamiento conservador no trae mejorías para la paciente, ¿no? O cuando la paciente tampoco desea tener ese tratamiento conservador, pasaría al tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a detallar específicamente en qué consiste el tratamiento conservador. En uno de ellos, de los tratamientos conservador, consiste lo que es el ejercicio del suelo pélvico, o más conocido como el ejercicio de Kegels, ¿no? En este caso va a mejorar los síntomas, incluso el grado de prolapso, pero es recomendable realizar una buena técnica adecuada o incluso con supervisión de un profesional. Pero para ello se recomienda como prueba inicial que las mujeres con prolapso sintomático sería un estadio 2, ¿no? Aunque no es una cura, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el prolapso de 1 a 2 centímetros. Para ello vamos a seguir los pasos que se recomienda para hacer un adecuado ejercicio del suelo pélvico. En ello, la técnica correcta consiste primero identificar los músculos correctos. Como ya mencionó mi compañera en la anatomía, cuáles son los músculos importantes, se radican los músculos elevadores del ano. Ya que este músculo está constituido por 3 fascículos, lo que a nosotros nos va a importar es uno de los músculos o fascículos que es importante para poder regular los síntomas. En este caso, ¿cómo podemos identificar los músculos? Tenemos aquí unas pautas. Para ello es, primero, podría ser diferentes técnicas. Uno es indicar a la paciente que tenga o que aprenda a detener el flujo de la orina a mitad de la micción. Y entonces esto va a ser lo que nos va a permitir identificar al músculo para luego poder hacer los ejercicios. Esa es una primera técnica. Otra técnica se podría recomendar a la paciente que al momento de la sensación o de soltarse los gases, evite los gases, ¿no? Contraiga los músculos que va a usar para evitar expulsar lo que son una flatulencia. Otra técnica se recomienda es introducir un dedo a la vagina, obviamente el dedo limpio, y que apriete en la vagina con los músculos alrededor del dedo, ¿no? Que sienta esa presión. O también podría ser que la paciente imagine estar sentada sobre una canica y entonces trate de levantarlo con sus músculos la canica, ¿no? El siguiente paso es realizar los ejercicios. En este caso consiste en los ciclos de ejercicio. Primero contraer, apretar estos músculos identificados del suelo pélvico, luego mantener por 8 a 10 segundos y luego relajar de igual modo, relajar completamente. Estos pasos son muy importantes. Recomendar que durante el ejercicio de Kegel la respiración debe ser espontánea, no debe ser natural, no, la respiración no tiene nada que ver.
Para un ejercicio de Kegel lo puede hacer sentado o también echada, como vemos en la imagen, la posición. Y la frecuencia. Es importante realizar 3 series por día durante un periodo de 15 a 20 semanas para poder ver nosotros resultados significativos, ¿no? También se recomienda ayuda profesional especializada por terapias o médicos que están especializados con lo que son herramientas, por ejemplo, realizando una biorealimentación. Esto consiste en mediante un sensor que se introduce en la vagina y nos va a permitir medir la fuerza de cada contracción e incluso identificar los músculos correctos y esto nos va a permitir ver el progreso de la fuerza de lo que los músculos que con el tiempo. Otra herramienta que se utilizaría es estimular eléctricamente mediante un dispositivo en la vagina o en el ano y de igual modo nos va a permitir con una pequeña corriente eléctrica sentir lo que provoca la contracción en los músculos, ¿no? Y de igual modo esto se puede eh, utilizar con el sensor que ya mencioné. Siguiente. Ahora, otro punto de los tratamientos conservadores son las pesarios vaginales. En este caso es importante porque es el pilar del tratamiento conservador. Pueden ser de dos tipos de materiales. Ah, retrocede, por favor. Ujú. Ya, puede ser de silicona o puede ser de látex, ¿no? Y también hay diferentes formas y tamaños. Esto se va a insertar lo que es en la vagina para poder dar soporte a los órganos pélvicos que están prolapsados o descendidas, ¿no? Va a requerir limpiezas periódicas y seguimiento. Puede ser una solución a largo plazo muy efectiva para algunas mujeres. Se dice que de 70 a 90% hay una resolución de los síntomas de prolapso, ¿no? Sobre todo en el síntoma que es la presión o el bulto que siente la paciente o manifiesta. Para ello, las indicaciones que se va a tener, cuándo se indica y cuándo no se indica. Se va a indicar en pacientes con tratamientos no quirúrgicos, pacientes con comorbilidades que puedan aumentar su riesgo quirúrgico o con pacientes que necesitan retrasar una cirugía, ya sea por semanas o meses, o para promover la cicatrización de úlceras o vaginales antes de la cirugía, ¿no? O también cuando hay un prolapso durante el embarazo o, como ya mencioné, cuando aún la paciente tiene deseos de procreación a futuro. Cuando está contraindicado, cuando hay infección pélvica, vaginal o esté activa, ¿no? Una exposición de cuerpo extraño, alergia, ya sea al material de látex, o cuando hay incumplimiento de seguimiento por parte de la paciente o incapacidad de poder manejar lo que es el pesario si es sexualmente activa, porque ahí más adelante voy a mencionar los tipos de pesarios. En cuanto a las funciones, ¿no? Ahora viendo ya los tipos de pesaria, tenemos principalmente dos principales categorías, que es de soporte y de relleno. En cuanto de soporte, el pesario de anillo es el más común, es el más usado, ¿ya? Debido a su versatilidad e incluso el fácil uso por la paciente, ya tanto que ella misma lo puede colocar y se lo puede retirar. Asimismo, permite que esté colocado mediante en el momento de las relaciones sexuales, ¿no? En este caso, el pesario de anillo se recomienda que hay un prolapso de estadio 1 a 3, incluso también en las incontinencias urinarias a esfuerzo. Las variantes de pesarios de anillo es anillo con soporte, este tiene un diafragma interno para mayor soporte del prolapso, o anillo sin soporte, que es más flexible y se adapta a lo que es a la forma de la vagina en mujeres jóvenes, ¿no? Como podemos ver en la imagen, cómo es la colocación. También tenemos otros tipos de pesarios de tipo soporte que son menos comunes que el pesario de anillo. En este caso, pues los tipos son de Shantz, Genrung y los de palanca, ¿no? Y son más difíciles de manejarlos por las pacientes y además que ofrece poco beneficio, por ello también que no es muy común el uso. Es ideal para casos específicos de cistocele, ya sea rectocele o una retroversión uterinaria, ¿no? Las variantes tienen un anillo rígido que es el SHATS, el GENRU que es en forma de U para cistocele o rectocele y de palanca que es para retroversión uterina. En el caso de los pesáreas de relleno,
la más común y la más usada es el pesario de Gell-Orn, que es diseñado más que todo para prolapsos severos, en este caso estadios 3 a estadio 4. Esta tiene una base ancha que crea una succión y tiene un vástago que le da estabilidad, preveniendo así su expulsión. Es más difícil manejarlo por la propia paciente, pero es ideal en caso de un prolapso avanzado, ¿no? Especialmente en mujeres con post-histerectomía o en mujeres que tienen un hiato genital amplio de 3 a 4 dedos. Mencionando un dato que me olvidé, en el pesario de anillos de soporte, ahí es ideal también cuando es un hiato genital de 1 a 2 dedos, es decir, un hiato genital menos, ¿no? Menor que para usar una pesaria de relleno. Tiene diferentes diámetros, longitudes y eso tiene el vástago para poder ajustarlo de manera personal a la paciente. Y otros tipos de pesarios que son de relleno son menos frecuentes el uso. Por ejemplo, la pesaria de rosquilla, que es como una dona. Este es un anillo grueso, hueco y para un prolapso avanzado, ¿no? También tenemos el pesario en forma de cubo, este se permite debido a su forma a una adherencia por la succión y es muy eficaz, pero requiere una extracción y limpieza nocturna diaria. Tiene también el pesario de Rey, que es más nuevo actualmente debido a su diseño moderno, tanto en forma como es una forma de un hongo, para facilitar tanto la inserción como la extracción y con su propio aplicador. Y por último, uno de los pesarios nuevos, que son pesarios a medida de 3D, ¿no? Estos son impresiones en 3D para adaptar anatómicamente de acuerdo a la vagina de las mujeres, ¿no? Es más importante o valioso para casos difíciles de tratar. Siguiente. Y por último, los materiales. Tenemos dos tipos de materiales, silicona y látex. Es importante el material, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir identificar si en caso la paciente es alérgica a uno de estos materiales para nosotros evitar, ¿no? Por ejemplo, la silicona, la mayoría de las pesáreas es de silicona, por lo tanto tiene un uso más común tanto de soporte como de relleno. Estas siliconas es de grado médico, por eso también tiene un poco probable de causar reacciones alérgicas. Además que es flexible, duradero y seguro para un uso de largo plazo. A diferencia del látex, que algunos pesarios tienen este tipo de material, pero mayormente son materiales o diré pesarios más antiguos o algunos específicos que se pueden ser. Por eso es importante identificar sobre la información de estos materiales para nosotros evitar algunas alergias en la paciente. Y el último punto del tratamiento conservador es la terapia con estrógenos. En este caso, no se muestra una evidencia alta para decir el uso de estrógenos, pero podríamos decir que puede reducir, no reduce como si la recurrencia del prolapso luego de la cirugía, pero sí lo que mencionan es que reduce o hay mejoría lo que es en los síntomas de atrofia, como puede ver, como la paciente se puede presentar sequedad, irritación, ¿no? Entonces, el uso de terapia de estrógenos adyacente a la terapia quirúrgica ayudaría a lo que es con estos síntomas, ¿no? Mejora la comodidad postoperatoria. Siguiente. Ya, ahora vamos a entrar a lo que es el tratamiento quirúrgico. En este caso, la cirugía va a considerarse principalmente aquellas mujeres que tienen síntomas de prolapso que va a afectar la calidad de vida y que no hayan encontrado alivio en los tratamientos conservadores. Como ya mencioné, ¿cuáles son esos tratamientos? Cuando hay prolapso sintomático, cuando fracasó el tratamiento conservador y cuando aún la paciente no finaliza lo que es la procreación, ¿no? Tiene planes para procreación a futuro, entonces en ellas no se recomienda un tratamiento quirúrgico. Para ello vamos a tener primero las consideraciones de acuerdo al perfil de la paciente.
En este caso, la edad. La edad nos menciona que en pacientes jóvenes hay un mayor riesgo de recurrencia con el tiempo, pero un menor riesgo de complicaciones, a diferencia de las pacientes adultas mayores de 80 años. Se dice que no hay riesgo de recurrencia, pero lo contrario que sí hay un riesgo de infecciones, pueden ser infecciones cardíacas, ¿no? Respecto al IMC, menciona que hay mayor riesgo de recurrencia cuando tienen un índice de masa elevado. De igual modo, tiene complicación en el abordaje quirúrgico, ya que va a depender de la elección del cirujano para poder variar lo que es o el abordaje, ¿no? De igual modo, las recomendaciones. Antes de iniciar el tratamiento quirúrgico, se recomendaría tratar la obesidad, reducir el peso antes de la cirugía. Los tipos de procedimiento para poder realizar vamos a tener que tomar tres decisiones. La primera decisión es si se va a realizar una o cirugía reconstructiva o obliterativa. Obliterativa. En la reconstructiva busca restaurar lo que es la anatomía normal de la vagina y más que todo es de manera estética, ¿no? Es para poder tener o mantener lo que es una función sexual vaginal, ¿no? En caso de una obliterativa, como una colpocleisis, este va a permitir cerrar lo que es total o parcial el canal vaginal. Esto se reserva para mujeres que tienen alto riesgo o que no desean tener relaciones sexuales vaginales y ya que también se menciona que tiene bajo riesgo. La segunda decisión que vamos a tener en cuenta es respecto al útero, conservar el útero o retirarle el útero. En el caso de la conservación del útero, va a consistir fijar el útero a una estructura de soporte. La ventaja es que tiene menor duración de la cirugía y menor sangrado, pero la desventaja es que hay datos que contribuyen que hay un posible mayor riesgo de recurrencia en comparación con la histerectomía. La histerectomía consiste pues en retirar el útero, que es el abordaje tradicional. Las ventajas que facilita ciertas técnicas de reparación tanto apical y elimina el riesgo de patologías uterinas a futuro. Pero la desventaja es pues que es una cirugía más extensa. Y finalmente en la decisión 3 que es el tipo de abordaje, si es vía vaginal o vía abdominal o ya sea laparoscópica o abierta. En la vía vaginal va a depender cuando es para una recuperación más rápida y menor mortalidad, ya que tiene tasas de recurrencia anatómicas más altas y pueden ser tasas de reoperaciones son más bajas, ¿no? Esa diferencia. Cuando elegimos una vía abdominal o abierta, pues va a depender para la colpopecia sacra abdominal, que se considera el procedimiento más duradero con menor tasa de recurrencia y implica una recuperación más larga, eso sí, con mayor riesgo y si se realiza de forma abierta. Ya. En este caso ya es más específico los tratamientos quirúrgicos de acuerdo al defecto anatómico. Frente a una cistocele, el procedimiento de reparación es una colporrafía anterior, ¿no? En una rectocele, una colporrafía posterior, enterocele, una reparación vaginal del enterocele, prolapso uterino, una histerectomía abdominal, ya sea o vaginal. En el prolapso de la cúpula vaginal, ya sea una fijación de ligamento sacroespinoso, útero-espinoso o colpoxia sacra abdominal. Y los detalles de cada uno de estos tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, en la cistocele, pues es el plegamiento, reforzamos lo que es la fascia del endopélvica y la reinserción de la cúpula vaginal o el cérvix uterino para poder resuspender la pared vaginal anterior y la vejiga. En el rectocele, pues es semejante a la colporrafía anterior, pero excepto que la fascia endopélvica posterior se identifica y reinserta lo que es el soporte apical o el cérvix uterino. En el caso del enterocele, pues se repara junto con la reinserción de la fascia rectovaginal o la cúpula vaginal o en el cérvix uterino. En el prolapso uterino, pues la histerectomía seguida por la inserción de la cúpula vaginal resultante a los ligamentos uterosacros para poder disminuir el riesgo de un futuro prolapso de la cúpula vaginal.
En cuanto al prolapso de la cúpula vaginal, pues la cúpula vaginal se suspende en los ligamentos mencionados por vía vaginal y se usa una malla para insertar en la cúpula vaginal al sacro por vía abdominal o laparoscópica o robótica. Y eso sería todo con la exposición. Gracias. Bien, bueno, ha sido una exposición bastante completa, los felicito. Bien, vamos a empezar con las preguntas. A ver, ¿alguno de los presentes que quiera hacer alguna pregunta? Hola, Sí, se te escucha, doctor. ¿sí me escuchan? Sí. Sí, A doctor. ver, doctores, buenas noches. ¿No había alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta que le quieran hacer? A ver. Bien, teniendo en cuenta de que en una mujer fértil hay un periodo de menstruación, se debe evitar lo que es este periodo, porque el sangrado va a poder dificultar la visualización adecuada de los genitales y debe ser justo antes o después del periodo, ¿no? Porque, bueno, teniendo en cuenta la que es las fases del ciclo, en la fase lútea, más que todo tardía, el tejido va a estar más relajado debido a los cambios hormonales y por lo tanto podría hacerse un poquito más evidente lo que es el prolapso. Y justo después del periodo, o sea, más que todo cuando ya está iniciando la fase folicular temprana, los tejidos también están menos edematosos, ¿no? Y podía visualizarse un poquito más la evaluación anatómica. Eso tengo en cuenta, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta que le quieren hacer a su compañera, a la doctora? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Eh, ¿Qué tipo de incontinencia urinaria se presenta en estos pacientes o puede ser mixta? Mm, tengo entendido de que puede ser mixta y, bueno, am, mayormente es obstructiva porque hay un prolapso del órgano y como tal obstruye lo que es las vías urinarias. Pero en algunos momentos donde se va en problemas, por ejemplo, con pacientes diabéticas que tiene un problema de inervar, por ejemplo, el nervio pudendo, eh, va a haber una debilitación de estos músculos y asimismo también podría haber una vejiga neurogénica que podría ocasionar problemas. Entonces, podría ser mixta, pero más que todo es obstructiva. Ya. A ver, yo tengo alguna pregunta, pero no para la que está exponiendo, sino para los demás. Eh, a ver, para los que no son del grupo, ¿cuáles son los puntos que se toman en cuenta en el Lancet eh, 3, tipo 3? Repito, para los que no son del grupo, que después hoy.
¿Nadie? Mm, no, o sea, a ver, vamos a aclarar. Existen unas estructuras que le van a dar ciertos reparos o ciertas sostén al útero y a los órganos pélvicos, de acuerdo a los planos de Lancet, y lo ha clasificado en uno, 2 y 3. Por ejemplo, el uno se encarga los puntos a tomar en cuenta es el ligamento cardinal o McEnroe y los ligamentos uterosacros. ¿Me entienden? Entonces, cuando este plano está alterado, ¿qué tipos de prolapso vas a ver? ¿O qué tipos de alteraciones vas a encontrar? ¿Alguien? No, vamos por el tipo uno. A ver, en el tipo uno, que se toman en cuenta los cardinales, los McEnroe y los úteros sacros, ¿cuáles son las alteraciones que me puede dar si esta estructura de Lance y 1 está alterado? Ya. ¿Qué más? Mister ¿Alguien más que no sea del grupo? A ver, ¿nadie? Mister Histerocele. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué insisto en esto? Porque más o menos yo voy a saber que con el POPQ qué alteraciones están generadas y cuál es lo que está dañado, ¿no? Si yo sé que el plano uno es referente a los McEnroe y a los a los úteros sacros, entonces yo diré, eh, ¿de qué se encarga el McEnroe? A ver, doctores, ¿qué función da el McEnroe? Porque hace anatómicamente la doctora anteversión. ha explicado y ha dicho de que es parte del ligamento redondo. Bueno, no lo considero así. Está a la parte lateral del cuello. Eh, es el ligamento más importante que puede haber de sostén del útero, porque sin este se va a prolapsar. Entonces, hay ligamentos que evitan que el útero se vaya hacia adelante o hacia atrás. Hay ligamentos que evitan que ocurra una rotación. Hay ligamentos que evitan que se prolapse. ¿Me dejo entender? Entonces, si el plano uno está alterado, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Alguien? Habían mencionado que era un prolapso uterovaginal. Ya. A ver, la que ha expuesto, ¿qué alteraciones va a dar el plano uno? El plano uno, bueno, teniendo en cuenta de que, como se observa en la imagen, el ligamento cardinal o de McEnroe hace anteversión del útero. Entonces, al no haber una anteversión, lo que va a hacer es de que ya no va a ir hacia anterior el cuerpo, sino no va a tener esta posición normal y por lo tanto eh, va a disminuir, digamos, el cuerpo por el canal vaginal, causando de que haya un prolapso a través de la vagina, ¿no? Principalmente em, la parte am, apical, ¿no? Como se observaba más o menos por aquí también. Apical. ¿A qué te refieres con apical? ¿Al útero o a la vagina? La parte apical de la vagina.
Ya, mira, estas cosas son sencillas. El ligamento cardinal y el ligamento uterosacro son los más importantes que le da sostén. Le dan el sostén en la parte inferior del útero, vista de arriba hacia adelante. Por tanto, si este ligamento va a estar en falla, el útero se te va a prolapsar. Puedes hacer prolapso de cúpula o prolapso, como uno de sus compañeros dijo, del mismo ístero. Va a ser un histerocele. Así de simple y sencillo. A diferencia que cuando los planos 2 están alterados, ¿qué o cuáles son los puntos que se retoman como en consideración los planos anatómicos, grado, el tipo 2 del ANSI, el plano 2? Ah, Tú no, la que no expuesta. Ya, pubo cervical o recto vaginal. ¿Cómo? La fascia, hubo, La pubo cervical y la recto vaginal. ya. El tabique, la que he expuesto, a ver, ¿cuáles son los puntos? la fascia que va desde el pubis hasta el cervix, más o menos, Ya, la por ahí. fascia pubo cervical. Y la fascia recto vaginal, que está aquí. Del tabique recto vaginal, ¿correcto? Hay un tabique que es recto vaginal y la fascia pubo cervical o cervicovaginal. ¿Y qué pasa si esto está alterado? ¿Qué me va a dar? Bueno, si está relacionado con el recto vaginal, pues va a haber un prolapso del compartimento anterior y pubo cervical porque aquí va a estar alterado. Claro, puede haber un compartimiento alterado de la parte anterior y la parte posterior, por tanto, este paciente va a tener un prolapso del uro, de la uretra, del cistocele también del recto. Hasta ahí me entienden, ¿no? A Sí, diferencia que si está el tercer plano, ¿cuáles son los puntos anatómicos a considerar? para los que no han expuesto. Ajá. Ya, a ver, la que he expuesto, ¿cuáles son? Es el cuerpo perineal y lo que es el Uno, el músculo. cuerpo perineal. El cuerpo perineal es muy importante. ¿Cuánto tiene que medir tu cuerpo perineal? Ah, ¿cuánto era? No recuerdo. Acá está. Ah, Eso es clave. ¿Cuánto tiene que medir el cuerpo perineal? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Qué otro reparo consideras en el tercer plano del lance? Allá está lo que es el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano. ¿Cuáles son los músculos elevadores del ano? Allá, ese es el pubococcigio, el pubo rectal y el iliococcigio. Muy bien. Entonces, ¿algún otro plano? Del lance hay 3 planos nada más. Me refiero al tercer plano. ¿Algún otro plano o punto de reparo que tengan que ver? ¿Y cuál es la alteración del tercer plano? Mm, También se menciona el músculo elevador del pubis. ¿Ya? ¿Qué es lo que se te va a alterar? Bueno, ya en este tercer plano, si ya vimos el prolapso uterino vaginal, el compartimento anterior, ahora ya principalmente es el posterior, ¿no? En el plano 3 prolapso del compartimento posterior, que sería rectocele. Claro, un rectocele, ¿no? Ya. Eh, a los que no son del grupo que has puesto hoy, en lo que se refiere a la clasificación de Baden, ¿cuál es la denominación del primer número, el segundo, tercero, cuarto, quinto, el sexto? A ver, ¿quién me dice el primero? Era el descenso entre posición normal y las espinas ciáticas.
No, la primera, o sea, cuando tú utilizas la clasificación de Baden, van 6 espacios o 6 números. ¿El primer número a qué se refiere? ¿Qué estructura? Cuando uno habla de perfil vaginal de Baden, tiene que colocar 6 números. El primer número a qué se refiere, qué órgano va, a qué se refiere. No, eso es POPQ. Yo les digo Baden. La A los uretra. que hasta los que a ver, a los que han expuesto. Los que han expuesto, por Ok. favor. Lo que es la cistocele alto. No. La uretra, Punto de doctor. referencia. La Uretrocele. primera Uretrocele. número es la uretra. El segundo Ah, número ya, va a ya. quién? Vejiga. La vejiga. Vejiga. El tercero, Útero. Escúpula. Esterocele, útero, útero. Cuarto, enterocele, entero. intestino, Quinto, Recto. rectocele, rectocele. Y sexto, Desgarro desgarro. perineal. desgarro perineal. A Ah, los ya, que ya. no son del grupo, ¿por qué se utiliza POPQ y por qué no se utiliza Banden? O en otras palabras, ¿cuál es mejor, usar Baden o utilizar el POPQ? El POPQ, doctor, pero si mal no recuerdo era porque te daban medidas exactas. Medidas exactas. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Ya, ¿alguien más? El PPQ te dice que está mal. Perdón, el Baden te dice que está mal. Pero el POPQ no solo te dice que está mal, sino también te da planos o puntos referenciales de las otras estructuras y cuáles están bien, cuáles están mal. ¿Me dejo entender? Porque tú ves que el daño está en la pared anterior, ya referente a la uretra, el punto AA es pared anterior. Perfecto. Pero si yo veo y que hay un hiato genital en 2 y un cuerpo perineal en uno, no solo estoy determinando que tiene una uretrocele, sino también estoy determinando de que este paciente no tiene un cuerpo perineal correcto. ¿Me dejo entender? Entonces me permite también detectar qué otras estructuras están mal y qué otras estructuras son las que me van a proteger. A Mm. ver, ¿les ha quedado claro cuándo es un prolapso estadio 4? A ver, los que no son del grupo, todos ahorita, todos. A ver, quiero que participen. El primero, ¿cuándo es estadio 4? ¿Cuándo es estadio 4? El estadio 4 es cuando es completa y menciona que la porción más distal es al mayor o igual a la diferencia con T2 del punto De la longitud vaginal total. de la longitud vaginal total. A ver, otro más. A ver, no entiendo. ¿Cómo es eso? A ver, la longitud total de la vagina mide 10. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Ya, mide 10. El punto C, ¿cuánto mide? Por -8. -8 sería, doctor.
10 menos Menos, 2, 8. menos 8, exacto, mide menos 8. Pero el punto que más está afectado es el punto BA con más 3. ¿Qué estadio es? 3. ¿Por qué? Porque al trazar los puntos se encuentra Está en el entre estadio 3 porque más es 1 y más 1. menos 8. ¿Sí lo entienden los demás? Sí, doctor. Porque 3 es menor que la longitud total de la vagina menos 2. Si ese valor de la longitud total de la vagina menos 2 es menor, será un 3. Pero si es mayor el punto prolapsado que la diferencia de la longitud vaginal total, será un estadio para la que expone 4. ¿Me dejo entender? Y entonces, ¿cuándo es un estadio 1 para la que expuesto? A ver que me explique. El estadio 1 es cuando se encuentra desde la diferencia de la longitud total vaginal menos 2 hacia 1 centímetro adentro, no todo en negativo, ¿no? Si es 10 centímetros la longitud vaginal total, entonces desde menos 8 hasta menos 1. Ese sería el estadio 1. Ya, muy bien. Estadio 2 desde menos 1 hasta más 1. Sí. ¿Vamos? Muy bien. Ahora, referente a esta clasificación, ¿cómo se tiene que hacer la medición? ¿En reposo o empujo? ¿Para la que he expuesto o para todos? Para la que expuesto. Ya. Se tiene que hacer los puntos fijos en reposo, que eran los del medio, que era el hiato eh, femoral, el cuerpo perineal y, ¿no? Los tres del medio. Pero los dinámicos, que eran los tres superiores y los tres inferiores, es empujo. Ya, se dice de que la longitud vaginal de la vagina es el único que se mide en reposo. Los demás no varían, ¿no? Tienen que hacerse empujo. ¿Me dejo entender? ¿No? Ujú. O sea, yo no puedo medir la longitud vaginal pujando a la paciente. Eh, ¿Alguna pregunta que quieren hacer al respecto? Bueno, factores de riesgo no les voy a preguntar. Se asocia mucho a los partos, se asocia mucho a los macrosómicos, se asocia mucho también al nivel de nutrición, a las actividades que realice la paciente. Si la paciente pues es la que típicamente es estreñida, tiene hijos o de repente no tiene hijos, podría ser un factor nutricional, ¿no? Una mala producción de colágeno, de tal manera que esos ligamentos están pésimos, muy elongados y por tal motivo pues tiene más capacidad para desarrollar prolapsos. ¿Todos se operan o no? A ver, para la que no han expuesto, ¿qué cosa es una cirugía obliterativa? No lo pongan, déjenlo ahí. Cuando se refieren a cirugía obliterativa, ¿a qué se refieren? Cuando hay un cierre parcial del canal vaginal. Cuando hay un cierre parcial. Parcial o total. La cirugía obliterativa se refiere a aquella paciente pues, que ya no va a tener actividad sexual. ¿Por qué razón? Porque como su propio nombre lo dice, voy a cerrar toda la vagina. No va a haber apertura. Se utiliza en pacientes que, por ejemplo, le han realizado
una reparación de colporrafia anterior y ha vuelto a presentar un prolapso anterior, o pacientes post-histerectomizadas que han hecho prolapso de cúpula y que ya no desean tener en la intimidad, se les hace una colpoclesis, o sea, se les cierra la vagina de tal manera que ya no sale el bulto. Pero recuerden algo, ¿cuál es la solución, doctora, si tenemos un histrocele? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la solución? Ejercicios de Kegel. Empecemos por eso. ¿Cuánto tiempo tienen que usar los ejercicios de Kegel? ¿Cuánto tiempo tienen que utilizar los ejercicios de Kegel para decir que ha funcionado, que no funciona? Se recomienda realizar 3 sesiones al día por unas semanas, por 15 semanas o 20 semanas. ¿15 semanas? Las, Ujú. ¿15 o 10 semanas? Bueno, entre 10 a 15 semanas. 10 semanas, ya. ¿Cuántas sesiones tienen que hacerlo al día? 3 sesiones al día. ¿Cuánto abarca una sesión? Segundos. 8 segundos. ¿Ya? O sea, la paciente hace un ejercicio de 8 segundos y hace una sesión. No, eso ¿Así es? es, no, eso es, sigue un ciclo. Por eso, ¿ya cuánto es un ciclo? Lo que va a realizar es una sesión primero de segundos con la contracción y luego con la relajación. Eso va a ser 3 repeticiones a lo largo del día, pero esa repetición de 8 segundos lo va a realizar 10 veces. Ahora sí, tienes que Ujú. hacer 10 veces para ser considerado. ¿Cuántos ciclos? Ponlo a tu exposición, ahí lo he puesto. Ahí está. Se realiza una contracción y relajación en una repetición de 10 repeticiones hasta completar una serie. Y en el largo del día realizamos Así es, 3 series. entonces, son 30. Ujú. O sea, son 10 repeticiones, 8 segundos aproximadamente que tienen que hacer un ejercicio de contracción y relajación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacen? Ah, ya. Primero, para ellos, a enseñar a la paciente cómo identificar esos músculos que va a contraer, ¿no? Hay técnicas para ello. Retener el flujo de urinario en la micción, pero no hay que tomarlo como un hábito. O como sostener, o lo más recomendado, ¿no? Meter el dedo limpio, lo que es a la cavidad vaginal, y hacer la contracción donde nosotros sentimos la presión de nuestro dedo con nuestros músculos. Una vez identificados estos músculos, nosotros ya tenemos que contraer esos músculos y luego ¿Ya? relajarlos de igual modo. Claro, está bien, sí, muy bien. Entonces, para una histerocele, doctora, ¿cuál es el tratamiento? Para una histerocele, bueno, ya sería un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamiento? Bueno, ujú. Se recomienda el tratamiento mm, puede ser por vía vaginal o por vía abdominal. ¿Ya? ¿Qué Eh, tratamiento? no recuerdo el nombre, Macal, o la colpoplastía de Macal. Macol. Ya, la Macal. colpoplastía del Macol. Ujú. Eh, ¿Quién sabe qué cosa es eso? A ver, lo voy a decir. Eh, en los hospitales, incluyo laderas y otros hospitales, cuando se sale el útero por la parte de abajo, le dicen a la paciente, hay que sacarte el útero, pero esa no es la solución, doctor. La solución es reparar. Acá,
¿Qué pasa? Que el primer plano de lance está mal, o sea, los úteros sacros y los cardinales están fregados, entonces se ha prolapsado el útero. Entonces la solución es sacarle el útero, pero si le sacamos el útero estamos haciendo extirpación de ese bulto que le está incomodando a la paciente, pero no estamos reparando el daño, porque el daño está en los McEnroe y los cardinales, entonces no estamos reparando. Por tal motivo, se hablaba de hacer una histeropexia, o sea, suspender el útero al sacro vía laparoscópica, o una colposacropexia, o una histeropexia, o sea, fijar el daño y subirlo. Me dejo entender, ¿no? O sea, lo que está bajándose, subirlo. Entonces, se hablaba de que si es por vía vaginal, puedo hacer una colpoplastía de Macol alta, de tal manera que no se caiga el útero. Y esa es la solución. Y eso es lo que se tiene que apuntar. O sea, igual que, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico en un uretro cistocele? No hay que confundir el prolapso con la incontinencia. El tema no es incontinencia, el tema es prolapso. Paciente tiene prolapso anterior. Entonces, ya detecté que es una uretrocistocele. Grado 3, ya pon el grado 4 ya. ¿Qué tratamiento le dan? ¿Cuál es el tratamiento? Colporrafia anterior. Muy bien, doctora, la colporrafia anterior, porque usted va a reparar los segundos planos de lance. ¿Y cuáles son? Fascia pubocervical y la recto vaginal. Va a reparar la fascia pubo-vesical y el tabique recto vaginal. Pero en la colporrafia anterior no repara eso, doctora. La colporrafia anterior solamente quiere decir que ese bulto lo va a subir y lo va a cerrar. Entonces, el tratamiento es también agregarle una colporrafia anterior, pero también es agregarle una reparación del sitio específico, así se llama. Vamos a hacer una reparación de sitio específico, vamos a reparar lo que está dañado, en este caso, la fascia pubo-vesical. ¿Ya? Es una telita que cubre a la vejiga y es lo que se ha roto. En otras palabras, al romperse, por ahí es donde se está prolapsando. Entonces, si tú solamente haces que ese prolapso lo vuelves a subir y no reparas la fascia, se va a volver a caer. Es como una hernia. Imagínense que tienes una hernia y tienes una cavidad, ¿no? Exteriorizándose. Entonces, ¿qué haces tú? Ah, ya dices, todo lo que se ha salido lo corto y lo cierro. Pregunto, ¿esa es la solución a una hernia? No. La solución de una hernia es el reparo del anillo inguinal o el reparo de la misma orificio, ¿verdad? No solo sacar el contenido. Entonces, imagínense que acá es lo mismo. Tengo que subir ese contenido llamado vejiga, si es en la parte anterior, y llamada entero, si es en la parte posterior. Entonces, ya lo subí y ahora me tengo que reparar. Si es en la parte posterior, sería hablando del tercer plano del lance. ¿Cuál es el tercer plano? El músculo elevador del ano y el cuerpo perineal. Por tal motivo, es por eso que nosotros nos interesa que un cuerpo perineal sea más de 3 centímetros. Si yo tengo un cuerpo perineal menos de 1, lo más probable es que ese paciente va a ser a lo largo de su vida un enterocele de efecto posterior. ¿Me dejo entender? ¿Estamos o no, doctores? Ahora les pregunto, ¿cuáles son los reparos anatómicos que yo corto en una episiotomía mediana y en una lateral? Pregunta de examen. ¿Qué estructuras yo corto voy a tener que realizar el corte o la episiotomía lateral y en una mediana? ¿Qué es lo que corto? En una mediana, eh, Sí, eh,
va a ser desde la horquilla inferior en dirección, digamos, hacia el ano, pero no llegando, ¿no? Y aquí se va a cortar principalmente, empezando de afuera hacia adentro, la piel, luego la grasa subcutánea, luego la fascia superficial perineal, el músculo bulbo esponjoso, el cuerpo perineal, justo aquí mencionado en el tercer plano del lance, y la mucosa vaginal posterior. Ese es en la mediana. Y en la medio lateral, este se va a encontrar principalmente hacia el lado izquierdo, pero puede ser en el lado derecho, en un ángulo de 60 grados o 45. E igualmente, ¿no? De afuera hacia adentro la piel, la grasa subcutánea, la fascia superficial perineal, el músculo también bulbo esponjoso. eh, Luego viene, a diferencia de la mediana, aquí va a estar presente el músculo transverso superficial del periné. Luego viene la fascia perineal profunda e igualmente, ¿no? La mucosa vaginal. Doctora, ¿en cuál corta usted la aponeurosis del músculo transverso superficial del periné? ¿En cuál? ¿En la mediana o En en la la transversa? lateral. La lateral. No, doctora. En la mediana se corta la aponeurosis. ¿Saben qué cosa es la aponeurosis? Es lo que En la, envuelve al ajá. músculo. O sea, no estás cortando el músculo, estás cortando la fascia del músculo transverso superficial del periné. No te estás metiendo al profundo. Es por eso que no sangra cuando tú haces una mediana. Es por eso que no le va a generar defectos anatómicos más adelante a esta persona, porque no le estás cortando el músculo. ¿Qué vas a reparar? Nada, porque estás cortando fascia. Por tanto, la cicatrización es mucho mejor. Es mejor hacer una mediana o una lateral. La mediana es mejor. Lo malo, que no puedes ampliarlo. Que si se te desgarra, se te va a ir hasta el ano. En cambio, en una lateral, sea derecha o sea izquierda, tú te vuelas los bulbo cavernosos. Esos músculos son los que te vuelas. Entonces, ¿cuánto mide el bulbo, doctora? Sí, aproximadamente cuánto debe medir. Depende, ¿no? Un aproximado hablan de 1 a 2 centímetros. Y yo pregunto, cuando ustedes van a hacer su corte, se van a volar aproximadamente a veces más de 3 centímetros. Entonces quiere decir que no solamente estás cortando el 2 centímetros, estás cortando los 3 centímetros. Y por tal motivo, ya estás cortando no solamente ese plano, y por tanto, ese paciente se te va a hacer un desgarro. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Ahora, en cuanto al tratamiento, sí, pues hay varios temas, ¿no? Hay varios puntos. Puedes usar la parte quirúrgica o simplemente los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel te pueden servir cuando tengas una alteración de grado 1, grado 2, pero cuando ya tienes grado 3, grado 4, no va a funcionar. Ahora, recuerden algo. Una cosa es la incontinencia urinaria y otra cosa es el prolapso, ¿no? Los prolapsos, no todo prolapso se opera, repito, no todo prolapso se opera. Se operan cuando son de grado 2, grado 3 en adelante, porque el grado 1 puede ir a láser, puede ir a ejercicio de Kegel, ¿ok? Pero el grado del 3 para adelante, ya no, tiene que operarse. Ahora, la incontinencia urinaria de esfuerzo, sí se tiene que operar. Doctor, pero ¿y los pesarios? Doctor, y no tenemos pesarios nosotros en Perú. En otros países sí hay pesarios. Lo están exportando, sí. A ver, imagínense ustedes el biberón, ¿ya? Es el chupón del biberón. Casi parecido es los pesarios. Y van a venir flexibles, siliconados, como duros. Entonces, eso se colocan las mujeres para subir el prolapso. Yo digo una cosa. No hay que ser médicos para darnos cuenta. Si tienes un prolapso, o sea, si se te ha caído y le estás colocando un pesario, lo único que vas a lograr es prolongar la operación, o sea, no operarte en un momento. Pero el defecto está ahí. No reparas el defecto. ¿Sí me siguen? Entonces, si la pregunta es, ¿cómo yo hago la reparación del defecto?
quirúrgicamente. No hay de otra, porque se está caído. Pero es grado 1, está bien, pero se está caído. Que no sea indicativo de una operación en el acto, sí te acepto. Sí te acepto, ¿ya? Ahora, las incontinencias urinarias de esfuerzo, perdón, las incontinencias urinarias hay tipos. Hay una de urgencia, hay una de esfuerzo, hay una mixta, hay una neurogénica. ¿Me siguen? Entonces, cuando la paciente me dice, doctor, cada vez que yo salto, me río, pujo, estornudo, se me escapa la orina. Esa es de esfuerzo. Pero cuando la paciente te dice, doctor, yo tengo ganas de miccionar, no logro llegar al baño porque se me escapa la orina, ese tipo de incontinencia es de urgencia. Por tanto, las de urgencia se deben a una hipercontractabilidad de la vejiga a través de las células alfa y una relajación de las células beta. Entonces, ¿qué va a pasar? De que como no hay demasiada contracción de la vejiga, se le va a escapar la orina a esta paciente. Y, en conclusión, una incontinencia urinaria de urgencia puede ser manejada por tratamiento médico, no quirúrgico. ¿Cuál es la que ve el ginecólogo? La de esfuerzo. Repito, nosotros los ginecólogos solo vemos la de esfuerzo. Doctor, y cuando es mixta, va al urólogo. Y cuando es de urgencia, va al urólogo. Cuando es neurogénica, va al urólogo o al neurólogo. Por ejemplo, pacientes postrados, pacientes con tumores a nivel de la vértebra dorsal lumbar, pacientes con trastornos de EBC. Me dejo entender, tienen secuelas, tienen incontinencia, utilizan pañales. Ese tipo de incontinencias no va a mejorar si yo le hago una reparación quirúrgica. Esos pacientes están ya dañados. Entonces, para eso hago la urodinamia. La urodinamia es una evaluación que me va a poder identificar con exactitud qué tipo de incontinencia urinaria es. Esto es en el caso de que tengamos dudas, que sea mixta. Pero si la paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? A mí se me escapa la orina, ya ni modo. Cuando hago esfuerzo, esto tiene un reparo quirúrgico, lo hace el ginecólogo y la operación se llama colocación de una uretropexia llamada con tratamiento de mini-sling o con malla TOT, ¿ok? Bueno, lo que es factores protectores, lo que es factores desencadenantes, ya lo han explicado. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, doy por finalizado la reunión del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Doctor, tenía una pregunta sobre en qué caso se usaba malla. Ya. Las mallas no están recomendadas para el tema de lo que es prolapsos. Estos son culturas o, bueno, estudios que se vienen realizando cada año. Al inicio se hablaba de que era mejor colocar una malla para tipos de prolapso, ¿correcto? Cuando salió la novedad. Pero se demostró que no era lo más indicado. Las mallas solamente se utilizan para incontinencias urinarias y también se utiliza para pacientes que se les va a realizar lo que es una reparación de una histeropexia o una prolapso de cúpula como una colposacropexia. En esos casos se utiliza lo que es la colocación de una malla. Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen ninguna otra pregunta, muchachos, doctores, nos quedamos ahí. Mañana voy a